Hola a todo el personal que conforma el apoyo en asistencia a la labor de la función fiscal. Estamos dando inicio en esta primera semana al curso virtual El Código Procesal Penal, operativo, fases y procedimiento y formulación de principales disposiciones y requerimientos fiscales. Quienes habla, José Domingo Pérez Gómez. Me desempeño como fiscal provincial titular especializado en delitos de corrupción de funcionarios de Lima y estoy encargado de la primera sesión titulada Las diligencias preliminares y los principales actos iniciales de investigación. En esta sesión vamos a tocar los siguientes aspectos: la denuncia penal, las diligencias preliminares, los sujetos procesales intervinientes en las diligencias preliminares, la cadena de custodia, la flagrancia delictiva y la disposición de archivo. Por lo tanto, les invitamos a que nos presten atención en lo que va a ser esta jornada. Bien, iniciamos con el primer tema, la denuncia penal. La denuncia penal implica hacer esta siguiente pregunta: ¿qué es denunciar? Pues denunciar es el acto mediante el cual se pone en conocimiento de la autoridad la comisión de hechos que revisten caracteres de delito y perseguibles de oficio. Definitivamente es un aspecto inicial de la investigación en la cual hay una participación de la ciudadanía poniendo en conocimiento hechos delictivos a la autoridad fiscal. La denuncia puede ser escrita, puede ser oral y se puede presentar ya sea a la Policía Nacional, quien deberá dar cuenta inmediata al Ministerio Público, o ya sea directamente a el fiscal que está en ese momento en el turno penal. Una vez que se recibe la denuncia, se inician los actos iniciales de investigación y, como podemos determinar y suele suceder en la práctica, ya sea el fiscal quien conduce directamente estos actos o ya sea delegando esta intervención al personal policial. Bien, entonces tenemos que hacer una distinción entre lo que es la denuncia y la puesta en conocimiento de la noticia criminal. La noticia criminal es el conocimiento de un hecho que reviste características de un delito y puede tener diversas fuentes: el hallazgo de elementos relacionados con un eventual delito, por ejemplo, que se haya encontrado o hallado un cadáver o fragmentos de cuerpo humano, etc. Además, la difusión mediática de los hechos con contenido delictivo. Vemos en los medios de comunicación, en las noticias, cómo se da a conocer hechos que ameritan ser investigados y definitivamente el Ministerio Público toma conocimiento de los mismos. Esta puesta en conocimiento por cualquier persona que da a conocer o no su identidad debe ser, como ya lo hemos indicado, directamente ante la policía o al Ministerio Público, o indirectamente. Puede ser que cualquier persona que toma conocimiento de que ha sucedido un hecho delictivo tiene la obligación luego de ponerlo en comunicación al fiscal para que inicie los actos de investigación. La noticia criminal, puesta en conocimiento por una persona, da a conocer el denunciante la identidad y hace una narración veraz de los hechos que está denunciando. Además, este hecho tiene obligaciones a las cuales se está sometiendo el denunciante, porque tiene que declarar de acuerdo a la veracidad de lo que está ocurriendo o lo que él ha tomado conocimiento. Continuando con el tema de exposición, vamos a continuar con las diligencias preliminares. Las diligencias preliminares tienen como objetivo, y ha sido establecido en la Casación 318/2011 Lima, los siguientes aspectos. Primero, que el fiscal debe realizar actos urgentes para determinar
si los hechos denunciados son reales y si además configuran uno o varios ilícitos penalmente perseguibles. 2. Asegurar la escena del crimen y la evidencia sensible de la presunta comisión del ilícito y evitar en lo posible mayores consecuencias derivadas de la perpetración del delito. Y 3. Individualizar al presunto imputado fundamentalmente y al agraviado si es posible. Como habíamos visto en la sesión anterior o en el tema anterior, una vez que se pone en conocimiento el hecho delictivo, es decir, la denuncia, el fiscal inmediatamente tiene que disponer los actos de investigación, esto es, las diligencias preliminares, que son, como lo estamos viendo en la presentación, los actos urgentes que tiene que realizar de todas maneras el fiscal. Entonces, tenemos que hacernos la siguiente pregunta: ¿qué son los actos de investigación? Miren, los actos de investigación tienen como una finalidad principal acreditar un hecho punible para evidenciar la necesidad de que el proceso continúe para llegar a la instancia final que va a ser un juzgamiento. A través de estos actos de investigación, que no son actos de prueba, solamente tienen un carácter preparatorio, es decir, recabar la información que tiene que tener el fiscal para determinar la continuación o no de la investigación. Tienen que ser eficaces, porque dependiendo de estos actos, el Ministerio Público va a realizar aquellas medidas urgentes y que son necesarias, no solamente para asegurar la evidencia, sino también para asegurar que aquella persona que está siendo objeto de una denuncia y que el hecho es grave, pueda sujetarse al proceso penal a través de una medida de detención o una medida de naturaleza cautelar. Finalmente, el Ministerio Público es el órgano responsable de recabar esos actos de investigación. Todo lo cual, señores, nos lleva a preguntarnos cuál es el plazo de las diligencias preliminares. Bien, el plazo de las diligencias preliminares va a depender, primero, si la persona se encuentra detenida. Segundo, si no se presentan causales para complejizar la investigación. Y tercero, si se presentan estas causales para complejizar la investigación. Bien, entonces analicemos el primer aspecto: si la persona se encuentra detenida. Si la persona se encuentra detenida, definitivamente el plazo va a ser el mismo de la detención. Si es que de los actos que está realizando el Ministerio Público se evidencia ya la necesidad de solicitar una prisión preventiva. Y es por eso que el plazo de estas diligencias va a ser siempre igual al plazo de la detención. Y acordémonos que la ley 30.558, que está modificando el artículo 2, numeral 24, acápite F de la Constitución Política del Estado, nos ha señalado que el plazo de detención actual es de 48 horas y 15 días para el caso de delitos de tráfico ilícito de drogas, espionaje, terrorismo y delitos cometidos por organizaciones criminales. Por lo tanto, ¿cuál va a ser el plazo de detención? El plazo de detención máximo va a ser de 48 horas o 15 días para estos delitos que estamos haciendo mención. Y si estamos diciendo que el plazo es igual al plazo de detención, ¿qué sucede con la detención preliminar judicial que señala el artículo 264? Será de 72 horas si es que el juez nos dicta ese plazo de detención preliminar judicial. Si es que es una detención preliminar judicial en donde hay una declaratoria de complejidad, en donde, de acuerdo al artículo 264, el juez puede prolongarlo hasta 7 días, ¿cuál va a ser ese plazo de las diligencias preliminares? De 7 días. Y, según el artículo 266, cuando la detención judicial en caso de flagrancia sea de 7 días, ¿cuál va a ser ese plazo? De 7 días. Señores, a lo que nos estamos refiriendo es que el plazo de detención va a ser el mismo que tiene que tener el fiscal para realizar las diligencias preliminares. Por lo tanto, si es 48 horas el plazo de detención, el plazo de las diligencias preliminares va a ser de 48 horas. Si es de 7 días el plazo de detención, el plazo de las diligencias preliminares tendrá que ser, por lo tanto, de 7 días.
Siguiendo con ello, vamos al segundo supuesto. Si no se presentan causales para complejizar la investigación, el artículo 334, numeral 2 del Código Procesal Penal, señala que es hasta un máximo de 60 días. Y en efecto, la Casación 2-2008 de la Libertad señala que el plazo de las diligencias preliminares no puede ser mayor al plazo máximo de la investigación preparatoria. Por lo tanto, de acuerdo al artículo 342, numeral 1 del Código Procesal Penal, si el plazo de la investigación preparatoria es de 120 días más 60 días, por lo tanto, el plazo de las diligencias preliminares, si vamos a prorrogarlo más allá de los 60 días que inicialmente nos dice la norma, no debería superar este plazo que nos está señalando el 342, numeral 1, para la investigación preparatoria. ¿Y qué sucede cuando se presentan causales para declarar la complejidad de la investigación? De acuerdo a la Casación 144-2018, nos señala que el plazo de la investigación preparatoria, que debe utilizarse como un marco límite de 8 meses, no debe superar este plazo en las diligencias preliminares. Por lo tanto, una investigación compleja no va a demandar más allá de los 8 meses. Y para ello tenemos que motivar por qué se va a declarar la complejidad de nuestras diligencias preliminares. Porque se requiere una actuación significativa de actos de investigación, porque involucra numerosos delitos, porque implica una pluralidad importante de imputados o agraviados, porque se está investigando a colaboradores, integrantes, participantes de las organizaciones criminales, porque demanda la realización de pericias que importen la revisión de documentación, porque necesita realizarse diligencias fuera del país, etc. Todo ello va a tener que motivarse en la disposición de inicio de las diligencias preliminares, en donde se vaya a establecer cuál es ese plazo de la misma. Por lo tanto, al concluir las diligencias preliminares, el fiscal va a estar en la posibilidad de archivar la denuncia si considera que el hecho denunciado no constituye delito o se presentan algunas causales de extinción de la ley penal. De la acción penal, si ordena la intervención de la policía y ésta ha elevado el informe policial, y si considera de que el hecho constituye delito, la acción penal no ha prescrito, pero faltara la identificación del autor o partícipe, entonces vamos a decir que ahí es donde va a tener que intervenir la policía. También se puede dar una reserva provisional en la investigación cuando falta una condición de procedibilidad, pero que depende definitivamente del denunciante. Y si va a formalizar la investigación, se da cuando se presenta indicios reveladores de la existencia del delito, la acción penal no ha prescrito y se ha individualizado al imputado. Ahora, bien, si de las diligencias preliminares se evidencia que se tiene elementos ya para solicitar una acusación directa, el fiscal lo planteará. Si considera de que tiene todos los elementos para un proceso inmediato, el fiscal va a requerir la incoación del proceso inmediato correspondiente. Nos toca ahora realizar el tema número 3, los sujetos procesales intervinientes en las diligencias preliminares. Y definitivamente estamos hablando de CASA, estamos hablando del Ministerio Público, estamos hablando del fiscal, porque el Ministerio Público es quien tiene la titularidad de la acción penal. En este nuevo modelo procesal penal es el director de la investigación. ¿Y qué significa ser director de la investigación? Que tiene la carga de la prueba, es decir, una vez de que ha recibido la denuncia, ha conducido las diligencias preliminares, es el Ministerio Público quien tiene que demostrar en efecto si aquella información que ha recibido, ha investigado, tiene elementos para continuar con el proceso penal. Es por eso que él asume un papel muy importante en este nuevo modelo procesal penal. ¿Cuáles van a ser estas funciones principales que tiene el Ministerio Público? Dirige y conduce la investigación, como ya lo hemos señalado, ejerce la acción pública, ejercita la acción civil derivada del hecho punible, en caso no se haya constituido algún agraviado como actor civil, actúa con independencia de criterio, tiene el deber de la carga de la prueba y está obligado a actuar con objetividad.
conduce y controla los actos de investigación que realiza la policía, requiere al órgano jurisdiccional las medidas de coerción procesal correspondiente, aplica el principio de oportunidad, propone acuerdos reparatorios, formaliza la disposición de continuación de la investigación preparatoria, comunica al juez de la misma, decide la estrategia de investigación, practica y ordena los actos de investigación, interpone los recursos correspondientes y emite las disposiciones que considere pertinentes, como el archivo, la continuación de la investigación y los requerimientos. Pero sobre todo, presten ustedes mucha atención, debe garantizar que los derechos de la persona que está siendo investigada sean respetados, porque el Ministerio Público, representado en la persona del fiscal, es el defensor de la legalidad y por lo tanto de los derechos de los ciudadanos que en este caso están siendo investigados, y obviamente de aquella que ha sufrido las consecuencias del delito, que es la víctima o el agraviado. Además, va a disponer la conducción compulsiva de imputados y testigos en caso no concurra a las diligencias que él ordene, archiva las diligencias preliminares, plantea el sobreseimiento de la investigación, solicita la actuación de la prueba anticipada, dispone medidas para proteger y aislar indicios materiales de los lugares donde se esté investigando el delito. Pero el fiscal no solamente actúa él en la investigación de una manera aislada, sino que también tiene personal que lo apoya, y en este caso el órgano de auxilio por excelencia es la Policía Nacional del Perú, quien realiza una investigación una función de investigación del delito bajo la dirección del Ministerio Público. Por lo tanto, esta obligación que tiene la policía es dar cumplimiento a aquellas disposiciones que el fiscal en el desarrollo de su labor le está encomendando. Por lo tanto, realiza las funciones de recibir las denuncias, vigilar y proteger los lugares en donde ha ocurrido el hecho, practica el registro de las personas, recoge y conserva los objetos, instrumentos relacionados al delito, practica las diligencias orientadas a la identificación física de los autores, captura a los presuntos autores y partícipes, allana los locales de uso público o abierto que pueda corresponder. Tenemos que siempre recordar que ese órgano de apoyo a la labor que realiza el fiscal es la policía. Es una labor coordinada, es la labor que tiene que realizar el fiscal conjuntamente con la policía para el éxito de la investigación. Pero también una parte importante es que los actos de investigación que se van a realizar respecto a la persona que está siendo investigada, se tiene que garantizar su derecho de defensa. Es por eso que hablamos de la asistencia y la necesidad que se va a tener del abogado defensor como aquella persona que va a garantizar que su patrocinado, en este caso el investigado, esté debidamente asesorado. Ya en este modelo no se puede concebir de que el investigado, el imputado, el denunciado esté sin la asistencia de un abogado defensor. Tiene que tener la necesaria participación del abogado defensor, y si no hay la capacidad económica de esta persona investigada para un abogado de libre elección, entonces se tendrá que solicitar el concurso de la defensa pública para que pueda asistir a esta persona. Recuérdenlo muy bien en las labores que ustedes realizan en sus distintos despachos u oficinas fiscales. Ninguna diligencia en donde participa el investigado o el imputado va a ser válida si no se encuentra presente un abogado defensor o un defensor público que lo pueda asistir. Es por eso que el abogado tiene distintas funciones en las cuales puede presentar peticiones, puede aportar medios de investigación, puede solicitar que se realicen determinados actos para que el fiscal pueda conducir objetivamente la investigación. Además tenemos que la presencia del imputado como aquella persona que le asiste los derechos que establece la Constitución Política del Estado. Y en ese sentido debemos recordar que
el imputado es inocente hasta que se demuestre lo contrario y debe ser tratado en ese sentido. No se lo puede presentar en público como culpable y no puede ser perseguido ni sancionado más de una vez por un mismo hecho. Le asiste el derecho de defensa y el tiempo razonable para prepararlo. No es válido que él se autoincrimine ni que incrimine a sus parientes más cercanos. Los jueces, los fiscales y la policía tienen que hacerle dar a conocer cuáles son sus derechos que le asisten, tiene que conocer los cargos que se formulan en su contra y tiene que designar a una persona o institución en caso sea detenido y que le asista un abogado defensor de su libre elección. Vamos a tocar ahora un tema muy importante que es la cadena de custodia. Definitivamente un tema controversial y un tema que se nos va a presentar diariamente en nuestra labor en los despachos fiscales. La cadena de custodia es el procedimiento destinado a garantizar la individualización, seguridad y preservación de los elementos materiales y evidencias, recolectados de acuerdo a su naturaleza o incorporados en toda investigación de un hecho punible destinados a garantizar su autenticidad para los efectos del proceso. La cadena de custodia está prevista en el Código Procesal Penal. En el artículo 220, numeral 2, dice: los bienes objetos de incautación deben ser registrados con exactitud y debidamente individualizados, estableciéndose los mecanismos de seguridad para evitar confusiones o alteración de su estado original. Igualmente debe identificarse al funcionario o persona que asume la responsabilidad o custodia del material incautado y con qué documento o con qué acto es donde se va a poder realizar lo que establece la norma, con la cadena de custodia. De la ejecución de la medida se debe levantar un acta que será firmada por los participantes del acto. Corresponde al fiscal determinar con precisión las condiciones y las personas que intervienen en la recolección, envío, manejo, análisis y conservación de lo incautado, asimismo los cambios hechos en ellos para cada custodia. El artículo 220, numeral 5, nos dice que es la Fiscalía de la Nación quien tiene que normar la cadena de custodia. Es por eso que a nivel de todas las fiscalías tenemos formatos preestablecidos y un procedimiento común para el uso de la cadena de custodia. Porque al Ministerio Público, como lo señala el artículo 6 del título preliminar, le corresponde el deber de la carga de la prueba. Y en ese sentido es que el Ministerio Público tiene el deber de garantizar la autenticidad de los elementos materiales y evidencia física, para lo cual ha instalado en sus oficinas, en sus diversas dependencias, oficinas correspondientes para la conservación de estas evidencias o estos materiales que tienen que ser debidamente asegurados y conservados. Por lo tanto, la Fiscalía de la Nación ha dado un reglamento de la cadena de custodia de elementos materiales, evidencias y administración de bienes incautados, aprobado por resolución número 729/2006 MPFN del 15 de junio del 2016. La Fiscalía de la Nación en este reglamento nos indica que en efecto es ese procedimiento destinado a garantizar la individualización, seguridad y preservación de los elementos materiales y evidencias recolectados de acuerdo a su naturaleza o incorporados en toda la investigación de un hecho punible. Y es deber no solamente del fiscal, sino también del personal que asista a la labor del fiscal, conocer cuál es este procedimiento y cómo es el proceso para llenar debidamente los datos que debe contener estos formularios los cuales no solamente van a quedar en custodia del fiscal, sino que estos van a tener una secuencia de actos para las diligencias que el fiscal ordene, como por ejemplo que sea la policía o algún perito de la policía o de cualquier otra institución quienes se encarguen de realizar los análisis o los exámenes correspondientes, y por lo tanto el elemento, el objeto, la evidencia va a ir aparejada con la cadena de custodia, que va a ser ese requisito que nos va a asegurar que ese elemento que se recogió en la escena del delito o la escena del crimen sea el mismo que fue al laboratorio y es el mismo que regresó a la oficina del fiscal.
Los principios, por lo tanto, de la cadena de custodia son los siguientes: de control, todas las etapas, desde la recolección o incorporación de los elementos materiales, evidencia y bienes incautados, hasta su destino final, así como del actuar de los responsables de la cadena de custodia, es sometida a este seguimiento de estos actos. La preservación de los elementos materiales y evidencias, así como los bienes incautados, para garantizar su inalterabilidad, evitar confusiones o daño de su estado original, así como su indebido tratamiento o incorrecto almacenamiento. La seguridad de los elementos materiales y evidencias, así como los bienes incautados, con el empleo de medios y técnicas adecuadas de custodia y de almacenamiento en ambientes idóneos de acuerdo a su naturaleza. La mínima intervención de funcionarios o personas responsables en cada uno de los procedimientos, registrando siempre su identidad. La descripción detallada, que implica que tiene que hacerse una descripción exacta de cada uno de los componentes o la descripción del elemento que está siendo materia de la cadena de custodia. No olvidemos, tiene que ser una descripción detallada porque así lo está exigiendo nuestra norma penal. ¿Cuál es la finalidad de la cadena de custodia? La cadena de custodia tiene como objetivo primordial evitar que la evidencia física material sea dañada, contaminada, destruida, alterada o sustituida. Debe evitarse daños que, por ejemplo, un elemento piloso levantado con pinzas que no cuentan con protección blanda dañan parte de su estructura física, dificultando su análisis y como consecuencia se disminuye la exactitud del resultado. Debe evitarse la contaminación. Por ejemplo, si se utiliza una majilla contaminada con un grupo sanguíneo para obtener una muestra de sangre por su raspado, se puede combinar los resultados. Debe evitarse su destrucción. Si se utiliza una brocha dañada para revelar huellas latentes, en lugar de hacerlo visible, es borrada. Por ejemplo, vemos acá cómo es que se obtienen los elementos que van a ser materia de la obtención de información y cuál es el cuidado que tiene que realizarse. Evitar la alteración. Si se varía, por ejemplo, la posición del cilindro de un revólver, la interpretación que se puede derivar de esta circunstancia va a ser totalmente diferente a cómo ha sucedido en la realidad. Evitar la sustracción. Se puede colocar, por ejemplo, un objeto en lugar de otro. El trabajo que realiza el Ministerio Público conjuntamente con sus órganos de apoyo, como la policía y los peritos, va a implicar definitivamente una labor dedicada y de observancia de la cadena de custodia. Por lo tanto, como hemos visto, el objeto de la cadena de custodia va a ser siempre, acuérdense, garantizar, asegurar la autenticidad de ese elemento que ha sido recogido en la escena de crimen, que ha sido recogido en los actos de investigación y que tienen que ser sometidos a algún tipo de examen, algún tipo de análisis y que luego va a tener el Ministerio Público, el fiscal, la información de cuál es la interpretación que los peritos le han dado de ese elemento que se ha recogido para que él pueda postular debidamente su caso. Vamos a continuar con la cadena de custodia y vamos a desarrollar cómo es este trabajo en la escena de crimen que implica el uso posterior de nuestra cadena de custodia. Definitivamente, cuando se produce un hecho delictuoso, por lo general, tenemos que constituirnos tanto policía, peritos y fiscal al lugar donde ha sucedido el hecho. Esto implica, como vamos a ver en la imagen, la llegada a la escena del crimen o a la escena del delito. Como estamos viendo, personal policial ya está asegurando la misma para evitar que se dé algún tipo de intromisión en la misma. Definitivamente, quienes van a llegar primero a la escena del crimen va a ser el personal policial, seguido del fiscal, los peritos criminalísticos forenses, quienes van a solicitar información previa de lo que ha sucedido para conocer el hecho, obtener la información de cómo ha sucedido esos actos para tener un mejor alcance para el análisis y el estudio posterior de la escena del crimen o la escena del delito, que implica, por lo tanto, el recojo de aquellos elementos que son importantes para la escena. Es por eso que el ingreso a la escena del crimen es un aspecto muy importante en donde el fiscal va a tener que definir cómo se va a llevar esta estrategia para la investigación.
El ingreso a la escena va a implicar que los actores que están interviniendo vayan a tener la precaución correspondiente de no contaminar o no alterar la misma y utilizar aquellos medios que puedan precisamente proteger a la misma, como estamos viendo acá en la imagen de la presentación. Los intervinientes están utilizando mecanismos de protección precisamente para que no se pueda alterar la misma. Una vez que se encuentren estos elementos materiales o evidencia física, debe perennizarse antes, durante y en el desarrollo que implique de este trabajo todos los elementos que se están asegurando para una mejor identificación. Así tenemos que la perennización, por ejemplo, va a implicar poner algún tipo de marca o seña o rótulo que nos permite identificar cuáles son estos elementos que se están encontrando en el desarrollo del trabajo de la escena del crimen. La perennización implica precisamente, una vez hallado el cuerpo correspondiente, poder identificarlo para poder determinar cuáles son estas evidencias que contamos para el estudio de la investigación. Esto implica, obviamente, la búsqueda de evidencias e indicios sobre el objeto que en ese momento está siendo investigado. Implica el trabajo de los profesionales que van a tener que tomar las precauciones correspondientes para poder realizar una adecuada labor, identificando dónde están esos elementos que son útiles para la investigación, marcando precisamente cuáles son esos elementos, protegiendo, identificando, como siempre, la escena del crimen o la escena del delito, para luego hacer el recojo correspondiente en caso se haya encontrado la evidencia que sea relevante para la investigación. Cuando intervengan los peritos correspondientes o el profesional competente, procederá al recojo de acuerdo a la técnica o a la ciencia correspondiente y luego se procederá al traslado de la evidencia o indicios de acuerdo a el mejor soporte o el soporte adecuado que corresponda al elemento que sea recabado, para evitar, como ya lo hemos señalado en el desarrollo del tema de la cadena de custodia, que esto se pueda alterar. Finalmente va a haber el cierre de la escena, en donde el fiscal va a levantar el acta correspondiente, en donde va a hacer el desarrollo de todas las incidencias que ha ocurrido y siempre velando porque haya dado el cumplimiento de todas las formalidades que señala la norma. Ya saben, ustedes tienen el deber de apoyar en esos aspectos al fiscal, dándole aquellos alcances que el fiscal probablemente por el desarrollo de la diligencia no tomó en cuenta, pero en el momento del cierre de la escena, como personal de apoyo, como personal de asistente a la labor del fiscal, darle esos alcances que el fiscal definitivamente lo tendrá en cuenta. Y por lo tanto, con la cadena de custodia estamos asegurando que tenga un buen desarrollo la evidencia que ha sido recabada. Vamos a entrar ahora a tocar la flagrancia delictiva como tema número 15. Y esto lo encontramos en el artículo 259 del Código Procesal Penal, cuando dice: la Policía Nacional, sin mandato judicial, detiene a la persona que está cometiendo un hecho delictuoso. ¿Y cuándo? Primero, cuando es descubierto en la realización del hecho punible, cuando acaba de cometer el hecho punible y es descubierto, cuando ha huido y ha sido identificado durante o inmediatamente después de la perpetración del hecho punible y es encontrado dentro de las 24 horas, y finalmente cuando es encontrado dentro de las 24 horas después de la perpetración del delito con efectos o instrumentos procedentes de aquel. Por lo tanto, la detención policial por flagrancia delictiva es una medida cautelar personal de breve duración por el cual se priva a la persona de su derecho a la libertad ambulatoria por la comisión de un hecho delictivo y es puesto a disposición de la autoridad
por la comisión de un delito flagrante. Para entender cuándo sucede la flagrancia delictiva que hemos visto en el desarrollo de la norma, les voy a plantear el siguiente caso. Resulta de que una menor, por un delito contra la libertad sexual, ha sido encontrada por su madre cuando ingresó a su vivienda. La madre le preguntó dónde había estado y ella le había hecho referencia que había estado con la persona que vende tipo de frutas en los exteriores del mercado de la localidad. Es por ello que la madre, al analizar y preguntarle a su menor hija si tenía algún tipo de situación diferente que contarle, la menor le había señalado que en efecto había tenido o sufría una situación de bastante incomodidad entre su cuerpo, para lo cual la madre comenzó a revisarle y en efecto determinó una situación de agresión física. Es por eso que la madre decide ir al médico con la menor y el médico determina de que había sufrido algún tipo de lesión de integridad sexual. Es por eso que la madre decide en ese momento ir a la policía y denunciar el hecho. La policía se constituye al lugar donde se encontraba esta persona que vende o vendía estos productos en los alrededores del mercado y decide detenerlo. Si ustedes me siguen con el cuadro, les voy a señalar de que el hecho de esta agresión que sufrió la menor ocurrió a las 9. A las 10:05, la madre se entrevistó o le preguntó a su menor hija qué es lo que había ocurrido. Y a las 10:20, luego de que la madre denuncie el hecho ante la policía, es que la policía procede a detenerlo. Entonces la pregunta que nos formulamos es: ¿esta persona fue detenido correctamente? Sí, fue detenido correctamente, porque fue detenido en flagrancia delictiva, que es simplemente la continuidad del hecho que va desde el inicio de los actos ejecutivos del delito hasta que la gente se separa materialmente de la escena del crimen y eventualmente la inminencia de su captura. Y como estamos viendo acá, fue inmediatamente dentro de las 24 horas que ocurrió el hecho que es detenido el sujeto que había agredido físicamente a la menor. Por lo tanto, los elementos de la flagrancia que hay que tener en cuenta son los siguientes. Debe haber una inmediatez temporal, es decir, que el delito se cometió momentos antes. Inmediatez personal, es decir, el agente se encuentra en el lugar de los hechos y se vincula al objeto e instrumentos del delito, y la necesidad urgente. Tenemos que recordar que es bastante importante conocer estos elementos, porque esto va a implicar precisamente las clases de flagrancia. Si estamos hablando de una flagrancia propiamente dicho clásica, es cuando el agente es descubierto realizando el hecho. En el momento de que aquella persona que sufre un tipo de sustracción en la vía pública y en ese momento es intervenido por parte de la policía, lo que estamos hablando, en buena cuenta, es una detención por flagrancia, porque la persona fue detenida en el momento que estaba cometiendo el hecho delictivo. Una cuasi flagrancia o flagrancia material es cuando el agente realiza el hecho, pero empieza en ese momento la huida y es detenido por parte de la policía. No es que la policía lo haya detenido cuando estaba cometiendo el hecho, sino cuando esta persona estaba dejando el lugar donde había ocurrido el acto y es detenido en su huida. Y finalmente, aquella que la ley nos indica, que es la conocida como la presunta o ficta, o luego del hecho, es decir, dentro de las 24 horas de cometido el hecho, la persona reconoce que él ha sido su agresor o la policía lo interviene y se le encuentra elementos que lo vinculan con la comisión de un hecho delictivo, pero dentro de las 24 horas la policía puede detenerlo. La
flagrancia ficta o presunta que estamos refiriendo, por lo tanto, implica actos de reconocimiento por parte del agraviado testigo, ya sea por medios tecnológicos, imágenes dentro de las 24 horas, implica indicios, es decir, efectos o instrumentos del delito, o que tenga señales dentro de las 24 horas. Definitivamente acá se presta muy importante este empleo o este instrumento de la detención policial para que conjuntamente con las cámaras de seguridad de las entidades estatales o privadas se pueda realizar la detención de las personas que han cometido un hecho dentro de las 24 horas. Por lo tanto, los niveles de dificultad, si estamos hablando de la flagrancia propiamente dicha o clásica, se va a presentar siempre la inmediatez personal y temporal y no va a haber dificultad, porque la policía en ese momento está observando que él es el sujeto que ha cometido el delito. En la cuasi flagrancia o flagrancia material se va a presentar la inmediatez temporal y personal, y tampoco va a haber algún tipo de dificultad, porque la policía lo está observando que esta persona está huyendo. Pero en la presunta o ficta no hay inmediatez, y por lo tanto la labor que va a tener que realizar la policía y luego cautelar el fiscal es que en efecto esa persona que ha sido detenida y que ha sido detenida porque hubo un acto de reconocimiento, ya sea por la sindicación de una persona o porque se le encontró vestigios de la comisión del hecho delictivo, sea la persona que cometió el hecho para que pueda ser debidamente asegurada para la investigación. Bien, y estamos concluyendo con la sesión iniciada para esta primera jornada con el tema de la disposición de archivo. Definitivamente implica este tema, y luego de realizada la investigación, es decir, las diligencias preliminares, acuérdense, luego de haber recibido la denuncia, iniciamos las diligencias preliminares en un plazo determinado, y lo que ha implicado estos actos de investigación, bien, es ahí cuando el fiscal va a tener que decidir si va a continuar con la investigación, formalizándola a través de una disposición de formalización de la investigación preparatoria, o va a disponer el archivo de la misma. Si el fiscal no tiene elementos para determinar que un hecho tiene contenido de delito, el fiscal no puede continuar con la investigación. Si el fiscal no tiene elementos para la debida individualización del sujeto que ha cometido el hecho, no va a continuar con la investigación. Si la acción penal ha prescrito, el fiscal no va a continuar con la investigación. ¿Y qué va a tener que disponer el fiscal? En ese caso va a tener que disponer el archivo de la investigación. Por lo tanto, en la conclusión de las diligencias preliminares se va a presentar cuando el fiscal, al momento de realizar las diligencias preliminares e incluso al momento de calificar la denuncia, si considera de que el hecho no reviste contenido penal, va a disponer el archivo de la investigación por determinar que el hecho denunciado no constituye delito, no se presentan causales de extinción previstas en la acción penal, y por lo tanto tiene, a través de una disposición debidamente motivada, exponer cuál es el caso que se le ha planteado, cuál ha sido la participación de las personas investigadas, cuáles son los hechos relevantes que ha investigado, cuáles son esos elementos de convicción que ha conducido en el desarrollo de la investigación, cuál es la fundamentación jurídica por la cual toma una decisión, y por lo tanto, finalmente en su decisión, por qué termina o concluye archivando esta investigación. Disposición que definitivamente tiene que ser escrita, tiene que ser notificada tanto al denunciante al denunciado, para que estos puedan ejercer su derecho de recurrir en el plazo de 5 días de notificada, en caso no consideren estar de acuerdo con la decisión del fiscal, para que sea un fiscal superior el que determine si continúa la investigación desaprobando el archivo, ya sea disponiendo la ampliación de las diligencias preliminares, ordenando que se formalice la investigación preparatoria,
o confirmando la decisión del archivo fiscal. Con ello, esta decisión de confirmar la decisión del archivo se dará por concluida toda la investigación y por lo tanto el proceso que se siguió con esa persona. Por lo tanto, damos por concluido esta primera sesión. Espero que haya sido del agrado y el alcance la información que le hemos proporcionado y continuaremos en las siguientes sesiones del curso virtual organizado por la Escuela del Ministerio Público. Gracias.